Pero en este momento de los 4 años deja de ser la esperanza y se convierte en la realidad. López Obrador convirtió la esperanza en realidad, convirtió la esperanza en hechos. Eso la gente no puede ignorarlo, porque rompe con una tradición del mundo entero de los políticos que prometen y no cumplen. Y ahora tenemos a un presidente que cumple su palabra, que toda esa esperanza que inyectó por tanto tiempo recorriendo todos los municipios del país, recorriendo todos los estados, estando en comunidades con 4, 5, 10, 15 o 1,000 o 2,000 campesinos, porque hay que recordar que López Obrador vino de abajo hacia arriba. Después de 2006 quedó muy debilitado por toda la campaña sucia de los medios de comunicación. Se le desapareció prácticamente del mapa político y López Obrador tuvo que empezar desde abajo, yendo a lo más íntimo del país, reuniéndose no con las grandes masas o no con los potentados o no con la clase media, sino yendo con la clase más desprotegida y la más desposeída. Y es muy hermoso ver esto, fíjense, porque resulta que es esa clase, es ese sector de la población más pobre al que López Obrador por años y años le fue a inyectar esperanza, les fue a decir que otro México era posible, les fue a convencer de que su proyecto podía regresarles la dignidad y podía rescatarlos de la pobreza, de la desigualdad, de todo la realidad atroz en la que vivían. Y que esa clase, que es los más pobres, confiaron y esperaron tanto tiempo y que hoy pueden ver que les está cumpliendo y que son los que sustentan en mucho ese México íntimo, ese México profundo, los que sostienen esta transformación tan maravillosa. Es de notar el gran sentimiento de agradecimiento, de resistencia que tiene la gente de abajo, que tiene el México profundo. Y entonces, evidentemente que las encuestadoras no se explican por qué López Obrador es tan respaldado. No se explican por qué López Obrador es tan amado. No se explican por qué cuando el presidente se enferma, la gente en sus casas se preocupa por el presidente. Porque yo digo con todo respeto, cuando se enfermaba, que nunca nos lo dijeron, ¿verdad? Porque no eran gobiernos abiertos, no eran gobiernos tan asediados como el de López Obrador, pero ¿a poco usted cree que no se enfermó Calderón en los 6 años? Pues por supuesto, ¿no? Digo, tal vez por la cuestión de la cuestión de la tomadera, pues es una enfermedad. ¿Usted cree que Peña Nieto no se enfermó o no tuvo recaídas o no tuvo cuestiones ahí complicadas? Pues por supuesto que lo hubo, pero no se hablaba tanto en las redes sociales y no se exigía que se diera tanta información como ahora se le exige a López Obrador. La realidad es que en momentos en los que se enfermaron alguno de los dos y se hubiese sabido, como con López Obrador, pues la gente, incluso hay que hablarlo, porque aquí somos resentidos, hay que decirlo abiertamente, mucha gente, pues a lo mejor hasta hubiese pensado, ay, pues por mí mejor, ¿no? Era tanto el hartazgo que había, era tanto ya el malestar social que había dejado todos esos gobernantes corruptos, asesinos, genocidas, que la gente no tenía, a lo mejor, si no un pensamiento negativo, tampoco un pensamiento positivo. Y con López Obrador sucedió algo maravilloso, porque lo que yo pude ver es con gente que en sus casas estaban preocupadas por ver al presidente. Esa conexión de apropiarnos del presidente, cuando decimos nuestro presidente, estamos apropiándonos de que es nuestro, porque nos representa, porque está trabajando por nosotros. Ese sentido de propiedad del presidente es algo impresionante que no se da en otras partes del mundo. Hay algunos líderes, por ejemplo, Néstor Kirchner en Argentina, cuando muere, me acuerdo mucho que la gente es como si se hubiese ido a paro nacional, porque la gente se volcó a las calles a llorarle al que consideraban su presidente. De ese nivel era la conexión y el trabajo que Néstor
Kirchner hizo para el bien de los argentinos. La mejor época que ha vivido Argentina lo vivió con Néstor Kirchner. Y esa conexión no se ve tan seguido en nuestra región latinoamericana. Y con López Obrador hay esa nos apropiamos del presidente. Lo hacemos como si fuese nuestro, porque es nuestro, porque lo sentimos nuestro, porque lo sentimos cercano, porque lo sentimos que es nuestra esperanza, nuestro reflejo de un país mejor, de un país maravilloso, de un país con más oportunidades. Y entonces podemos explicar nosotros de una forma maravillosa que justamente el presidente tiene este 80% de respaldo popular porque logró transformar la esperanza en realidad. Y eso, querida audiencia, es muy complicado. Es complicado por dos cosas. Es complicado porque cuando llegas al poder, muchas veces traicionas tus ideales, traicionas el proyecto en el que has trabajado, en el que has militado y en el que crees. Eso puede ser un factor. Otro factor tiene que ver con el que no tienes, porque el presupuesto está muy limitado. El propio Fox lo decía, se lo decía a López Obrador cuando recién ganó López Obrador. Le dijo, en un mensaje, en un video, le dijo, vas a poder hacer muy poco en realidad, ¿no? Tienes muy limitado el presupuesto. Todos entramos a la presidencia con muchas ganas de cambiar las cosas, ¿no? Según él, pero estamos acotados porque el presupuesto no alcanza. Está el presupuesto comprometido. Todo mundo lo piensa y también eso puede ser un factor de no cumplir las promesas. No necesariamente tienes que traicionar o necesariamente tienes que ser perverso para llegar por una causa y traicionarla cuando llegas al poder. A veces la realidad no te da, evidentemente, el presupuesto, las estructuras de poder, los compromisos, la deuda, todo lo que se acumula en un Estado, te limitan a hacer cambios y te limitan a hacer lo que prometiste. Pueden ser alguno de esos dos factores. De cualquier forma, López Obrador logra superar esos dos posibles factores que hacen que alguien que llegue a la presidencia no cumpla lo que promete. Nos enseña que el presupuesto alcanza porque hay un proyecto en donde puedes abiertamente tener una limitación para la burocracia que signifique que esto sea beneficioso para el grueso de la sociedad. Te enseña además, nos enseña que la corrupción era el que absorbía los diferentes recursos, los diferentes negocios al amparo del poder público, y empieza a desmantelar toda la estructura de este régimen salinista neoliberal que estaba basado en el privilegio y en la corrupción para crear una forma de gobierno completamente distinto. Empieza a administrar los recursos de manera magistral y empieza a cumplir con cada una de sus promesas, con cada uno de sus proyectos prioritarios y con cada uno de lo que significa en esencia el que primero son los pobres, porque por el bien de todos primero son los pobres. Y entonces empieza a cumplir las promesas. Y el México profundo, tan jodido, tan dañado, tan olvidado, tan pisoteado, que esperó y que confió en López Obrador, hoy ve retribuida esa confianza en realidad. Entonces, lo que podemos decir es que el presidente López Obrador es un líder político, es un líder social que hace realidad la esperanza. Eso no tiene precio, querida audiencia.